Genial. En la clase de hoy vamos a ver de la guía de derivadas, el ejercicio 11, ¿sí? Vamos a ver cómo se resuelve y después vamos a hacer el 12 y el 13 también, para terminar con la guía, y les voy a mostrar un par de ejercicios sobre la guía como ejemplos, y después van a hacer extras para que sigamos practicando, y los de la guía lo resuelvan ustedes por su cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a ver el ejercicio 11 que dice. Dice, sea f de x igual a logaritmo natural de b de x más 1 sobre x más a, cuando hallar a y b tal que la recta tangente, ¿sí? RT lo reducimos como recta tangente, en el punto x sub 0 igual 0, sea, sea y igual 4x. Bueno, podemos ir desmenuzando qué es lo que dice el enunciado, ¿sí? Ahí nos dan una función, ¿sí? Una función f de x que tenemos que averiguar. ¿Cuál es el valor de a y de b? Me están preguntando. Y nos dan como dato que la recta tangente, ¿sí? En el punto x sub 0, es decir, en el punto cuando x vale 0, ¿sí? Cambian un punto, vale esto. Me están diciendo que la recta tangente, ¿sí? Cuando la x acá, ¿sí? O sea, yo tengo acá una función determinada, de la cual voy a tener que hacerle un procedimiento para poder calcular cuál es su recta tangente, y de ahí, utilizando el punto que me indica el enunciado, sé que la recta tangente es esta. Entonces, vamos a recapitular cómo buscamos una recta tangente, ¿sí? Bueno, para buscar una recta tangente, sí, vamos a poner acá, hallar la recta tangente. Sabemos que hay una serie de pasos, ¿sí? El primer paso sería derivar la función original, ¿sí? Derivar la función original. ¿Sí? En este caso la función original sería esta, sería f de x igual al logaritmo de todo el argumento. Entonces, primer paso para hallar la recta tangente, derivar la función original. El segundo paso sería especializar en el punto dado dos cosas tenemos que especializar. Por un lado, tenemos que especializar la original, ¿sí? Es decir, la función original. ¿Para qué especializamos la función original? Para poder hallar un nuevo punto, ¿sí? Y este nuevo punto nos va a servir para nosotros después hallar, ¿sí? Cuál es la recta tangente, ¿sí? Entonces, especializamos en un punto dado la función original, y también en el mismo punto dado vamos a especializar la derivada, ¿sí? Una vez que ya especializamos la derivada, nos va a dar un resultado, y ese resultado va a ser la pendiente de nuestra recta tangente, ¿sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, hasta el momento sabemos que tenemos una función determinada que nos va a dar el enunciado, y un punto también que lo va a dar el enunciado, que cuando yo especializo ese punto en la función original, obtengo un nuevo punto, y cuando especializo en ese punto, tengo en la derivada, obtengo la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Recuerden que especializar significa reemplazar en el valor de x, ¿sí? O sea, en la fórmula reemplazar el valor de x por el número dado, ¿sí? Cuando nos dan un número. Entonces, vamos con el tercer paso, que sería reemplazar los datos obtenidos Perdón, profe. Entonces, especializar es reemplazar el valor de X por un la... número dado. Por un número dado. En este caso, el valor dado sería el punto que nos indica el enunciado. Gracias. No, de nada. Bueno, como tercer paso, reemplazamos los datos obtenidos. ¿Y quiénes son los datos obtenidos? El nuevo punto, ¿sí? Y la pendiente. ¿Por qué el nuevo punto? Porque el número, ¿sí? Que nosotros tenemos, que dice x igual a algo, ¿sí? Sería la coordenada de x, ¿sí? La coordenada de abscisas.
Y el número que nos va a dar cuando especialicemos la función original nos va a dar un valor de y, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un punto, ¿sí? Una coordenada de x e y. ¿Sí? Ahí quedó un poco claro. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, sabemos que derivamos la función, especializamos en la original y la dada, obtenemos datos, y a partir de esos datos vamos a reemplazar, ¿sí? Los datos obtenidos en la función de a de x más b. ¿Qué es esto? Esta es la función general de las fórmulas lineales, ¿sí? Se dio vuelta. Bueno, entonces, el punto dado sí que va a tener una coordenada de x e y, ¿sí? Voy a reemplazar el valor de x en la x que va a ir acá. El valor de y en la y que va a estar acá. Y el valor de la a la voy a obtener por la pendiente, porque esta a, recuerden cuando vimos teoría de esto, ¿sí? De funciones lineales, la a indica la pendiente de la recta. Puede ser una a o una m, como quieran, ¿sí? Esta a indica la pendiente, ¿sí? Entonces, el único valor que no tendríamos, la única incógnita, sería b, ¿sí? Entonces, el tercer paso lo que nosotros hacemos es buscar, ¿sí? ¿Quién es la incógnita? ¿Sí? Esto es lo que hacemos en el tercer paso, que en este caso sería la b, ¿sí? Porque la i la tenemos, la x la tenemos, la a la tenemos, pero la b no. Bueno, entonces, una vez que ya hicimos esto, vamos a sacar, resolvemos esto, sacamos el valor de b, y ya tenemos el valor de cómo sería nuestra recta tangente. Tendríamos que lo único que nos faltaría sería reformular los datos o reorganizarlos. Entonces vamos a reorganizar los datos obtenidos y formulamos la recta tangente. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Una vez que tenemos esto, sería para el proceso para poder encontrar, ¿sí? O hallar una función de recta tangente. Ahora, ¿cuál es el problema? A nosotros en el ejercicio, ¿sí? En el enunciado que nos lo dan como a la inversa, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos en este caso cuál es el valor de la recta tangente. Sabemos que la recta tangente vale igual a 4x. Entonces, sabiendo que cuando yo especializo en un punto dado, ¿sí? La derivada me da la pendiente, ¿sí? Yo ya al tener la recta tangente me está diciendo que tengo que hacer todos estos pasos que hicimos nosotros, pero de manera inversa. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, para encontrar una recta tangente, iríamos desde el punto 1 al 4. Iríamos de este camino, seguiríamos, para acá abajo. Pero ahora, como nosotros ya sabemos este valor, y nosotros queremos saber cuánto vale la función original, porque la función original no la sabemos, porque está con incógnitas. La b y el a no la sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el camino inverso. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo al revés y vamos a empezar desde la recta tangente a desmenuzar todas las funciones, ¿sí? Todo esto de camino inverso. ¿Sí? Es como que vamos a ir caminando para atrás para develar cuáles son los valores de A y B. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Ahora la vamos a ir explicando paso a paso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacerlo acá. Entonces, hasta el momento sí, lo que sabemos es que cuando yo tengo la recta tangente, ¿sí? Tengo que, vale igual a 4x. Entonces, esta sí, que está acá, este es el punto dado, ¿sí? El punto que nos da el enunciado de x. Entonces, yo sé que cuando yo derivo, ¿sí? La función original, o sea, esta f de x, cuando yo la derivo y la especializo, es decir, que reemplazo el valor de x en 0, la función me da 4. Entonces, yo sé que la función de esta derivada especializada en 0 me da 4. Esta va a ser nuestra recta tangente. Al esta ser la recta tangente, este 4 que está acá, ¿quién es? Es la pendiente. ¿Sí? Es la pendiente de la función. ¿Hasta ahí me van siguiendo?
Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ya sabemos la pendiente de la función. Entonces, lo que tendríamos que hacer, primer paso sería derivar. Porque nosotros sabemos que cuando se reemplaza vale 4, pero no sabemos cuál es la derivada. Entonces, vamos a hacer la derivada de esta función. Entonces, primer paso, voy a derivar. Entonces, tenemos f de x igual logaritmo natural de b de x más 1 sobre x más a. Entonces, acá tengo que derivar. Vamos a ponerlo acá, así se ve bien. Bueno, pongo el símbolo de derivada y acá. Primero, cuidado, porque esta es una derivada de la cadena, ¿sí? Que está compuesta por una división. ¿Sí? Acá tenemos el logaritmo natural de algo, que es el argumento, y ese argumento está dividido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner por tabla, ¿sí? Nuestra tabla, busco cuál es la derivada del logaritmo natural. Tenemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. Entonces, tenemos que derivarla haciendo 1 sobre el argumento. El argumento es todo esto. Y como es derivada de la cadena, el argumento no va a ir derivado ahora. El argumento se va a derivar en el siguiente paso, ¿sí? Recuerden que derivada de la cadena siempre tenemos primero una función, ¿sí? Que va a ser la principal, en este caso es la función del logaritmo natural, ¿sí? Que está compuesta por otra función acá adentro, que sería todo lo del argumento, que se va a derivar en el siguiente paso. Entonces, logaritmo natural por el argumento sin derivar, por, ahora sí, la derivación del argumento. ¿Y qué pasa con este argumento? Está en una división, ¿sí? ¿Y alguien se acuerdan cómo se dividían cómo se dividían las derivadas? Bueno, vamos a repasar esa parte entonces. Hacemos la derivada, ¿sí? Cuando se divide, hacemos la primera derivada. ¿Ves? La primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo sobre la segunda al cuadrado, sin derivar al cuadrado. ¿Sí? Esto sería la regla para derivar. Uy, le hice acá muy grande. Bueno. Vamos a reescribir esto acá abajo. Así. Vamos a poner otra hoja. No sé. ¿Claro? Bueno, entonces. Derivamos esta, dijimos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre todo el argumento, sin derivarse, por. Ahora, entonces, la primera derivada. ¿Quién es la primera en este caso? Todo el numerador, ¿sí? Toda la partecita del numerador. Y como las derivadas en suma, ¿sí? Se deriva cada uno de los términos, vamos a empezar a derivarlos. Entonces, la primera derivada, b por x. B y a van a ser tomados como constantes. Nosotros no sabemos a este momento cuál es el valor, pero sabemos que van a pertenecer a un número, ¿sí? Entonces, ese número va a ser una constante. Entonces tenemos una constante por una variable. Cuando tenemos esa formulita, ¿sí? Que es una constante por una variable, cuando se deriva, la x se va y queda solamente la constante. Entonces, en vez de x, la b quedaría y la x se va. Entonces ponemos por b. Y el 1, que es una constante sola, que no tiene ninguna variable, vale 0. ¿Por qué? Porque cuando la constante está derivada, ¿sí? Un número cualquiera, se deriva, vale 0. Entonces sería b más 0, que sería la primera derivada, por, ¿sí? Ven que era por. La segunda sin derivar, que la segunda ¿quién es? X más a, sería todo el denominador. Por x más a, menos, ¿sí? Porque es una división, menos, la primera sin derivar, es decir, todo el todo el numerador, sin derivar, sin nada, lo único que hago es transcribirla, por la segunda derivada. La segunda derivada sería todo el denominador, ahora sí, derivado. Bueno, la x, ¿sí? Que es una variable, cuando se deriva vale 1. ¿Sí? La x se deriva y vale 1. Entonces lo miramos siempre por tabla esto.
La x derivada vale 1, y la a dijimos que era una constante, y las constantes cuando se derivan, ¿cuánto valen? 0, ¿sí? Entonces, más 0 sería. Y todo esto va a estar dividido, ¿sí? El segundo al cuadrado, es decir, todo el término de abajo al cuadrado. X más a al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Sería la función derivada, ¿sí? Esta sería la función que tendríamos derivada. Entonces, vamos a seguir buscando. Si yo reemplazo acá en el valor de 0, ¿sí? Las x, voy a seguir teniendo dos incógnitas. ¿Quiénes van a ser? La a y la b. Porque la a no se va a poder hacer nada. O sea, si esto vale 0, me va a quedar 0 más a. Entonces, acá no voy a poder sacar el valor. Y de acá tampoco se puede sacar el valor. Lo único que sé yo hasta ahora es que este numerito que está acá, ¿sí? Este número de el signo, ¿sí? La función de la derivada, cuando x vale 0, toda la función va a ser igual a 4, ¿sí? Que es lo que me está diciendo acá, la recta tangente. ¿Dónde queda recta tangente? No, es lo que me está diciendo esto, ¿sí? Entonces yo sé que 4 va a valer toda la derivada y cuando esté especializada en 0. Esto es lo único que sabemos. Entonces vamos a buscar otra fórmula. Sabemos que los pasos eran derivar especializar en el punto dado de la función, ¿sí? La derivada, y me da la pendiente, ya lo tenemos, y tenemos que ver qué pasa cuando especializamos la función en el punto dado, ¿sí? En la original. Entonces vamos a ver qué ocurre. Como acá no podemos seguir sacando información, no podemos saber ni cuánto va ni b, vamos a ver qué ocurre con especializar la función original. Entonces, vamos a ir a la función original, que era f de x igual a el logaritmo natural de b de x más 1 sobre x más a. ¿Sí? Ahora, me están diciendo que especialice en 0. Entonces, f vale 0. X vale 0, perdón. X vale 0. Hacemos logaritmo natural de b por 0 más 1 sobre 0 más a. Entonces, ahí empiezo a resolver. Hago logaritmo natural de b por 0, me va a quedar 0. 0 más 1 sobre 0 más a. Eso nos quedaría. O sea que nos quedaría el logaritmo natural de 1 sobre a. Pero a no sabemos el valor. ¿Y qué nos quedaría? Imagínense que la a no vale a, es una x. ¿Qué tendríamos que hacer para poder revelar su valor? Resolver una ecuación. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones? Igualando a la función que yo tengo a 0. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que tengo que hacer es pasar el logaritmo natural de término, pasa el logaritmo natural para el otro lado. Recuerden que la función inversa del logaritmo natural es el número e, ¿sí? Entonces 1 sobre a igual a e a la 0. E a la 0, sí, vale 1. Nos queda 1 sobre a igual a 1. La a pasa de término, es 1 por a. Conclusión, a es igual a 1. ¿Sí? ¿Se entendió cómo llegamos a este valor? ¿Podría repetir esta segunda parte, por favor? La última. Sí. Buenísimo, ahí vamos. Bueno, entonces, lo que hicimos, ¿sí? Fue especializar, ¿sí? La función original, esta es la función que nos da el enunciado, ¿sí? La función original, y la especializamos en el punto que nos dio el enunciado, que era x igual a 0. Entonces, cuando x vale 0, ¿sí? Nosotros vamos a ir resolviendo, y resolvemos que nos queda acá una ecuación por resolver, porque acá ya no podemos hacer ninguna operación matemática para que podamos decir, bueno, esto me vale a. No, entonces, ¿qué hago? Agarro y busco, resuelvo la ecuación, ¿sí? Entonces, igualo toda la función que yo tengo a 0. Y ahí obtengo que el valor de a es igual a 1. Gracias, profe.
¿Podría bajar un poquito más la hoja? Que me faltó copiar una cosita de arriba. Disculpa, no te escuché bien. Si podría bajar un poquito la hoja, así Sí. copio algo que me faltó de arriba. Ahí está. Gracias. No, de nada. Avísenme cuando terminen de copiar y seguimos ahora viendo cómo se resuelve. ¿Alguien le quedó alguna duda sobre cómo estamos resolviendo esto? Bueno, vamos a ir siguiendo entonces. Ya sabemos cuánto vale A. Entonces, ya sabiendo el valor de A, ¿sí? Vamos a volver a la función derivada, ¿sí? Recuerden que teníamos acá la función derivada, que no podíamos especializarla en 0 porque teníamos un problema que no sabíamos cuánto vale A. Ahora que ya sabemos cuánto vale A, vamos a especializar la derivada y ver si podemos sacar el valor de B. Entonces hacemos f derivada especializada en 0, me da 1 sobre, esto recuerden que vale 4, vamos a ponerlo, 1 sobre b por x vale 0, b por 0 más 1 sobre x vale 0, 0 más a, que a vale 1, ahí, por b más 0 por x vale 0, a vale 1, menos b, que nos da ese valor, x que vale 0, más 1, por 1 más 0 me queda más 1. ¿Sí? Todo esto dividido x que vale 0, más 1 que vale la a, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos faltaría resolver es, bueno, los términos que tenemos acá. Porque ya nos quedó una sola incógnita. ¿Que quién es la incógnita? B. Bueno, vamos a ver qué podemos resolver. Esto sabemos que va a valer 4. ¿Sí? Entonces nos queda que 1 sobre b por 0 me va a quedar 0. Listo, chau. Más 1. 1 me queda. Y 0 más 1, 1 me queda. Por. Acá tenemos primero esto, después se resuelve esto, y después esto. Perdón, profe, ¿Sí? no entendí por qué te quedó 4 en el lado de la I. Porque cuando acá nos están diciendo, mira, vamos de nuevo acá. La recta tangente nos indica que cuando la función está derivada, la pendiente, ¿sí?, de esta recta vale 4. Es decir, que cuando yo especializo a la función derivada, que en este caso es esta la función derivada, en 0, es decir, cuando yo reemplazo el valor de x en 0, ¿sí?, me va a dar 4. Eso es lo que me está diciendo acá la recta tangente. Ah, está bien, está bien. Dale, gracias. No, de nada. Entonces, tenemos b acá, me queda 0 por lo que sea, me va a dar 0, así que este término, todo este término vale 0. b por 0 me va a quedar 0 más 1, y 1 por 1 me queda 1. Entonces me queda 1 menos, entonces me queda b menos 1. Y esto nos queda 0 más 1, me queda 1, 1 al cuadrado es 1. Nos queda así. Y esto nos queda 1 de nuevo, y acá nos queda 1. Entonces nos queda 4.
otra hoja. 4 es igual a 1 sobre 1 por b menos 1 sobre 1, ¿sí? Entonces, todos estos unos que están ahí dando vueltas, los vamos a ir sacando para que no nos incomoden, ¿sí? Entonces, esto como sabemos que cualquier número multiplicado por 1 me va a dar 1, y esto sobre 1 nos va a dar 1, lo podemos escribir tranquilamente como 4 igual a b menos 1, ¿sí? Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de término. El 1 menos 1 se pasa a más 1, le queda 4 más 1 es igual a b, y nos da como resultado que 5 es igual a b. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos los resultados. Sabemos que a va a valer 1 y sabemos que b vale 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿O alguien se perdió en alguna parte? Profe, ¿Sí? yo entendí el principio que sería cuando se deriva el logaritmo natural y queda 1 sobre el argumento, ¿por qué se lo multiplica por la derivada de ese argumento? Porque es derivada de la cadena. Si estamos aplicando derivada de la cadena. Mira. Ah, está bien, gracias. No, de nada. Acá tenemos, ¿dónde está la función original? Acá está. La función original, ¿sí? Nos dice que tenemos logaritmo de algo. Es como que nosotros tengamos escrito logaritmo de x. ¿Sí? Esta x vendrá a ser todo lo que está acá adentro. Cuando yo aplico derivada de la cadena, la regla me dice que tengo que derivar primero la función principal por el argumento sin derivar y luego el argumento. Es decir, el argumento es todo lo que va dentro del paréntesis. Entonces, hago primero la función de afuera, que es logaritmo natural, lo resuelvo por tabla, y me daba que era 1 sobre x, o sea, 1 sobre el argumento, por el argumento derivado. Bueno, y el argumento nos queda todo esto largo, porque era una función de división, ¿sí? Entonces, por eso nos queda la primera derivada, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. Claro, claro, esto es por las fórmulas, por las Claro. reglas. La regla de la cadena, ahí está. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más con otra duda? ¿O algo así? Este tipo de ejercicios son los más probables que aparezcan en los exámenes, ¿sí? Son los que pueden ser los más complicados porque es como una mezcla de todo. ¿Ahí alguien ha hecho una pregunta? Disculpen que estaba justo hablando. Una consulta, porque Sí, yo me había quedado con la fórmula y la forma de hacer los ejercicios como ahora, que vos resolviste el logaritmo por tabla y el resto, bueno, la división, lo fuimos derivando. Pero yo me confundo con las fórmulas que nos dio Isaías la clase pasada, sí. esas 8 fórmulas, que por ejemplo dice el logaritmo natural del argumento derivado, del argumento, nos da el argumento derivado sobre el argumento. O sea, no sé si es que lo hice de otra forma, y cuando hice los ejercicios de la cadena, ahí se me complicó un poquito. Me empezó a hacer una mezcolanza, no sé bien cuándo aplicar la fórmula esta que nos habías dado vos, o si se usan todas, o se lo puede resolver como hoy lo resolviste vos. Se puede resolver como quieran. Yo les digo, les di la tabla que yo utilizaba, y utilizo para estudiar y para trabajar. Las que les di Isaías por ahí lo que tiene es que por ahí se repite la parte de la derivada. A ver si lo tengo acá. Creo que aparece como por u, aparece como algo así. Cuando se dice seno de u por u. O sea, esta u sería la u derivada, que es lo que vos tendrías que aplicar. Esta u
ignorala. Tipo, tomás solamente la parte que sería esta. Esta sea la derivación, que sería directamente. Acá te está diciendo que está derivado, tipo, te dice el seno de u es el coseno de u derivado. Te está explicando, como que te reafirma que está derivada la u esa. Tomen la fórmula que a ustedes les parezca más cómoda. ¿Sí? Yo les muestro cómo yo lo resolvería y cómo yo lo resuelvo habitualmente, ¿sí? Pero resuelvan como a ustedes les parezca más fácil, ¿sí? No traten de hacerlo por una forma u otra o por las dos. Opten ustedes por lo que les parezca más fácil. Ok, o sea que nos podemos guiar por las tablas donde aparecen las derivadas, ¿no? Y después la fórmula, la regla de la cadena es la f derivada, el argumento sin derivar, por la g derivada y el argumento, sí, por la g derivada, ¿no? Claro, Es exacto. la primera que me tengo. O sea que con esa fórmula y la tabla estaríamos bien, digamos, porque yo me confundo un poco con la que nos dio él, sinceramente. Claro. Quizás está más claro explicado, pero al final a mí me confunde un poquito más. La de la derivada, perdón, la de la cadena no está en la tabla, sí, que la de la cadena sería f de x igual a f derivada por el argumento sin derivar por la x derivada, ¿sí? Esta sería la regla de la cadena. La que está en la tabla era, creo que es esta que tenemos acá. Esto es por una constante, ¿sí? Una constante con otra función. Es otra cosa, no es regla de la cadena. Ok, perfecto. O sea que con esta fórmula que nos diste ahora, Esta sí. tabla y resolviendo por tabla, como recién resolviste el logaritmo, estamos bien, digamos. Sí, obvio, se resuelve así, se resuelve por tabla. Siempre todo derivada es por tabla. Es cada Sí. partecita derivada con su tabla. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más le queda alguna duda? ¿Quieren que hagamos un ejercicio de derivada? A ver, vamos a guardar a ver, nos quedan 3 minutos. Hacemos un ejercicio, si quieren, de regla de la cadena rápido. Vamos a inventar algo. No sé. F de x es igual a raíz de x. Vamos a hacer, para el que me preguntaron ayer. Yo te pregunté por el grupo, justamente. A ver. Te había preguntado el 6, G y el H. Y al final el I tampoco me salió. El resto sí, pero esos tres me trabé. Ahora vamos a hacer una cosa. Cierro el Zoom acá porque nos quedan 2 minutos a que lo encuentre y todo, se nos va a cortar. Resolvemos ese ejercicio que quedó con dudas y volvemos con lo del día de hoy, ¿sí? Gracias, profesor. No, de nada.